Bueno, diversas críticas surgieron en Bolivia luego que el presidente Sebastián Piñera informara que Chile está evaluando su permanencia en el Pacto de Bogotá, y desde el país altiplánico aseguraron que la moneda estaría buscando evadir su responsabilidad histórica con la exigencia marítima boliviana, y además la ministra de Comunicaciones de esa nación, Amanda Ávila, dijo que una medida como esa sería muy mal vista a nivel internacional. Bueno, queremos profundizar más ese tema y nos acompaña la directora del Magíster en Políticas Sociales de la Universidad Arce, Francisca Quiroga. ¿Cómo está? Hola, un gusto estar acá. A ver, ¿es tan así? ¿Le hace tan mal a Chile salir del Pacto Bogotá, que ha sido muy planteado incluso por varios políticos en nuestro país? Lo que uno debe analizar que el Pacto de Bogotá tiene que ver con un tratado de solución de controversias en forma pacífica, y que Chile lo firma en 1948, y lo que uno debe observar es que Chile asume compromisos internacionales, y es uno de los componentes de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y esto de salirse a partir de una situación de corte emocional, con un fallo que no nos gusta, habla de un Chile que estaría en contra de estos principios que ha declarado y mantenido, que es adherir y respetar los tratados internacionales. Y además hay un componente de que no tiene un efecto práctico. Si queremos hablar de vulnerabilidad, lo que hay que pensar es cómo repensamos la política exterior de Chile y no ceñirnos solo a una mirada cortoplacista. Pero cuando Chile, hay algunos que piensan en retirarse del Pacto de Bogotá, ya claramente ya no se está pensando en el fallo que hay por lo que vivimos con Perú, sino que por lo que podría venir. ¿Y qué es lo que podría venir? Que podría ser tan complejo para Chile el vivir eventualmente un nuevo juicio en La Haya, porque más allá de lo que suceda con Bolivia, lo con Bolivia es una solicitud para que nos sentemos a negociar de manera pacífica, no para pasar un pedazo de tierra y que así lo diga, de territorio, y que así lo diga la Corte, ¿no? Lo que uno debe observar es que Chile en ese sentido tiene que reformular la mirada respecto a nuestras relaciones vecinales, porque no solo ahora estamos en un episodio de conflicto visibilizado, podríamos decir, en relación a Perú y Bolivia, pero tenemos relaciones con Argentina que también son complejas. Siempre hemos visto de que hemos avanzado en una agenda, pero en el último periodo si hay algún conflicto económico hay temas pendientes. Y hay temas pendientes. Entonces tenemos un país de que por la situación geográfica y desde el punto de vista geopolítico tiene que tener una estrategia de integración y además sumarse con acciones más proactivas y no solo reactivas. Yo creo que ahí está el tema de fondo. Pensar que la salida del Pacto de Bogotá es una solución, es una mirada restrictiva, limitada, y que no va acorde con lo que se espera respecto a la política exterior chilena. ¿Y cómo podría ser una mirada, una acción de Chile como Estado proactiva, pensando, por ejemplo, en lo que acaba de ocurrir con Perú, donde al parecer hay un cambio de estrategia? Porque habíamos escuchado a la ministra de Relaciones Exteriores de Perú muy ambigua, diciendo que este tema no se iba a tratar, el del triángulo terrestre, todo, pero ahí bastó con que saliera Sebastián Piñera para decir este triángulo es nuestro, para que ayer Ollanta dijera este triángulo es nuestro. Y que incluso se iba a actuar con un rigor bastante importante si es que Chile mandaba una carta de protesta. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros eso y si eso nos pone en un escenario más complejo del que teníamos quizás hace 3 semanas atrás? Yo creo que ahí está, sí, efectivamente, esto va increciendo, porque es un conflicto político donde también están las variables de política interna. Uno debe reconocer que en el caso peruano, Ollanta también, esto tiene réditos desde el punto de vista de su popularidad y tiene ciertas pugnas también con el expresidente Alan García. Si uno analiza la política interna, eso también refleja de que tiene componentes que no solo pasan por la relación con Chile, sino también las pugnas de poder que tienen a nivel interno. Pero esta discusión de ¿es mío o no es mío? Yo creo que estas declaraciones ahí Chile tiene que ser más estratégico. Esto de responder emocionalmente o de personalizar esto del nuestro, nosotros y ellos, es mucho más estratégico pensar en acciones a futuro y pensar en la estrategia y no solo reaccionar. Yo creo que ahí hay un desafío para las nuevas autoridades. Y ahí yo creo que Michelle Bachelet tiene cierto talento simbólico para manejar las conversaciones, que a eso va a ir de la mano con acciones, porque no solo discursos, sino acciones concretas que hablen de esta Cancillería con una vuelta de giro en la relación con Perú. Porque yo veo difícil, no sé, bastante complejo cuando tú te piensas sentar a la mesa con dos países o dos mandatarios donde en menos de 48 horas ya se ha planteado con energía esto es mío y esto es mío, y donde ni siquiera se deja un espacio para decir sentémonos a conversar y veamos cómo discutimos este tema. Entonces, a eso voy yo. ¿Qué tan compleja quedó el escenario después comparado con la reunión 2+2 del día jueves, donde había algo de espacio, al parecer, después de lo que hemos escuchado
esto se está distanciando, ¿no? No, si uno ve la reunión 2+2, finalmente queda todo en statu quo, o sea, es nada. O sea, si vemos lo que ocurrió estas últimas 24 Yo horas. creo que lo que ha pasado estas últimas 24 horas en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde se toman la mano por un lado y se conversa nuevamente el tema comercial, que tiene un matiz ideológico donde los actores la cortina de humo durante todo este tiempo. Exacto, entonces, pero el tema de fondo no se ha resuelto. Entonces, esto habla que los conflictos Chile-Perú es un conflicto que tiene larga data y que hay un conjunto de otros temas que no han salido a la agenda. Y esto de que la Corte no se haya pronunciado respecto a este triángulo genera obviamente las interpretaciones y cada uno lo está ocupando con respecto a sus propios intereses. Entonces, ahí es donde hay que hacerse cargo de cómo se confronta el problema, no caer en la confrontación de personas. ¿Chile está actuando de manera reactiva o no? Si uno analiza la política exterior de Chile en los últimos 20 años, yo creo que hay un elemento donde Chile reacciona y declara posiciones. No se habla de estos temas, está todo resuelto y deja todo en un statu quo. La pregunta es cómo uno construye relaciones en un mundo cambiante, globalizado, con nuevos actores que intervienen, donde ya las variables jurídicas también tienen componentes históricos, sociales, culturales, hay lógicas de interpretación. Entonces ahí Chile tiene que tener una mirada y capacidad de anticipación. Y esa es la cuestión más de fondo a partir de estas coyunturas críticas que hemos vivido en esta última semana. Lo que pasa es que la mente humana procesa muy rápido y uno se imagina muchas cosas. Entonces cuando el presidente de Perú dice que se va a reaccionar con dureza si Chile manda una carta de protesta, eso da para decir, ¿qué está diciendo aquí con reacción con dureza? Entonces, Sí, cuando uno escucha esas declaraciones por parte del presidente de Perú, uno dice, bueno, ¿cómo reacciono yo? ¿Cómo ya no soy reactivo, sino que proactivo en ese marco? ¿Cómo tendría que moverse Chile ahí? Yo creo que ahí caer en la lógica de la descalificación no es el escenario. Sí, yo creo que hacer propuestas o simplemente también dejar en claro cuáles son los elementos de la evidencia que se tienen presente. Que en ese sentido Chile tiene argumentos como para poner en la mesa de que ese tema no está resuelto y que no es de Perú y que hay un espacio para conversar. Pero no creo que el tema pase por hacer este juego maniqueísta de Chile versus Perú, sino que cómo se construye algo distinto. Yo creo que esta es una oportunidad. Las crisis son oportunidades. Y ahí Chile debiera mover un conjunto de otras acciones y no solo reaccionar frente a estas provocaciones. ¿Qué acciones son las que nos han movido hasta ahora? Yo creo que hay que mirar el rol de las cancillerías. O sea, la Cancillería chilena ahí tiene muchas alternativas para actuar de la dimensión política, cultural, la sociedad civil. Hoy en día los actores transnacionales también desde el punto de vista de la academia, de otros actores que influyen en la conformación de relaciones. Nosotros tenemos que generar espacios de confianza para después construir propuestas reales, porque hoy en día tenemos un deterioro de las bases de relaciones con Chile, Perú y sobre todo con Bolivia, que está más fragmentado porque tenemos foja cero en relación con Perú, que se avanzó por una línea. Y respecto a eso último, porque muchos han dicho que Chile debería sentarse a conversar con Bolivia. Pues si no se ha sentado a conversar en los últimos, 4 o 5 años y quizás más, y las conversaciones esta agenda de los 13 puntos ya no existe. ¿Por dónde debiese Chile retomar las conversaciones y retomar las confianzas con Bolivia para eventualmente llegar a un acuerdo? Porque al parecer en algún minuto eso va a tener que ocurrir. Sí, desde el realismo político uno podría decir que los tomadores de decisión tendrían que tener una agenda de corto plazo y otra de mediano y largo plazo. La de corto plazo, en primer lugar, es no caer en esto de responder a las descalificaciones que puede hacer hoy en día Evo Morales. Evo es un personaje que sí ha podido negociar. Recordemos cuando tuvo muchos conflictos con Brasil, ¿recuerdas Lula? El tema de los hidrocarburos, no tiene la carga emocional histórica que tiene la reivindicación marítima con Chile, pero sí hay que observar las variables interculturales. Pero si es capaz de negociar, ¿por qué no ha podido hacerlo con Chile? Es que ahí hay una cuestión más compleja. Hay que mirar la naturaleza del conflicto y cómo se construye el etos de la realidad boliviana. Si uno analiza la historia y cómo construyen los símbolos, el tema del mar y la reivindicación marítima ha estado presente desde toda su historia en el siglo XX y ahora se agudiza mucho más. Entonces cuando uno ve que dice anhelamos con un componente emocional, la salida al mar, y hablan de soberanía marítima en un espacio de mar, están pensando también en reivindicaciones históricas, culturales. Entonces, entender a Bolivia no es solo pensar en Evo que no quiere negociar, sino cómo Evo también representa una historia de un conflicto que se ha institucionalizado. Ahora, la política de repente se distancia mucho de la realidad en términos de lo que se vive día a día, porque yo pienso, por ejemplo, Iquique, Arica, está lleno de bolivianos,
está llena de personas que cruzan la frontera como quien va a comprar pan a la esquina durante todos los días, y el intercambio, el flujo que hay entre Chile y Bolivia es quizás muchísimo más de lo que muchos nos imaginamos durante todos los días. Lo que pasa un poco en Aysén, en Coyhaique con Argentina, que cruzan, se sienten a veces hasta más cercanos ahí a los argentinos que a los chilenos por la distancia que tienen, por ejemplo, con Puerto Montt. Pero en el caso del norte del país, la realidad que se vive es distinta, pero parece que la política central se ve de una manera muy distanciada en la realidad que se vive. ¿Qué pasa con esa diferencia social o sociológica que hay entre la visión que tenemos desde un Santiago lejano a lo que se vive ahí? ¿Será eso que quizás está provocando a lo mejor cierto distanciamiento de las visiones de lo que realmente pasa y llegar a soluciones o no? Ahí hay un punto muy interesante que tú planteas, que es esta mirada centralista, la mirada, por ejemplo, Santiago-Lima, Santiago-La Paz, y no pensar en que hay zonas de integración natural, pero en la declaración política se apela siempre a las fronteras. Hay experiencias internacionales, no estamos descubriendo la pólvora en el caso chileno. Hay experiencias donde ya se hablan de zonas de integración. Con Argentina se había avanzado bastante. De hecho, en el sur de Chile hay zonas en que son efectivamente declaradas como zonas de integración. Pero con el norte hemos tenido una barrera cultural para repensar, y ahí el efecto de la guerra del Pacífico y toda esa connotación que muchas veces cae en nacionalismo, en miradas militares sobre el fenómeno. Yo creo que ahí hay que repensar y trasladar el debate de las fronteras a zonas de integración que son naturales. ¿Y por qué cuesta tanto eso? Ahí hay una cuestión... Uno trae créditos políticos porque da la sensación, y perdón que interrumpa, de que mucho del discurso de Ollanta es yo digo esto, pero en el fondo al día siguiente está sacando la calculadora y viendo efectivamente cuánto subir los puntos eventualmente respecto a Alan García. Coincidentemente Sebastián Piñera durante el último tiempo también ha ido subiendo, y en fin, hay mucho manejo interno en la política. ¿Eso está pesando mucho por sobre otros temas de repente? Ahí está la construcción del Estado-Nación como lo conocemos: población, territorio, fronteras, como la mirada clásica, y que hoy en día también es muy cuestionada con el movimiento que hay y la necesidad de integrar. Entonces, ahora hablamos de integración, pero América, nuestro continente, tiene muchos déficits. Todavía hablar de cooperaciones supraestatales no tenemos ninguna posibilidad. Cuando uno analiza las cartas constitutivas de UNASUR, que es un esfuerzo, todavía se mantiene en la estructura y la lógica del Estado-Nación y de resguardar estos miedos a poder tener instituciones políticas que efectivamente tengan que ver con compartir esto de la soberanía con una noción que ya hay autores que lo han planteado respecto a cambios en esta noción de soberanía y trasladarlo de la soberanía westfaliana a una mirada de integración que pasa a ser natural, esta soberanía perdurable que algunos autores hablan. Bueno, da para mucho este tema, pero se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Francisca. Que estés bien. Que estés bien, nos vemos. Chao. Chao.